Usted salió premiada. Amén, hermano Luis. Me entró una llamada. Bueno, vamos en el nombre de Jesús para darle gracias a Dios. Amén. Porque se goza nuestro corazón de tenernos, de estar nosotras reunidos y Amén, reunidas Señor. en el nombre de Jesucristo. Por la misericordia, el amor de Dios, esa bondad de nuestro Padre Dios Todopoderoso, que a Él le damos la gloria y la honra en esta hora de la tarde, por el día, por la mañana, por el anochecer, por el amanecer, porque bendito Dios, sin tu presencia, sin tu amor y sin tu bondad, Padre, nuestro espíritu no estaría en nuestro cuerpo la vida que tú cada día nos ofreces, Señor. Gracias, bendito Padre Dios Todopoderoso, por el soplo de tu Espíritu Santo, por esas misericordias tuyas que son nuevas cada mañana de permitirnos hoy estar reunidos, Padre, donde hay 2 o 3 o más en el nombre de Jesucristo. Sabemos que tú estás aquí. Gracias, bendito Dios, por sostenernos de tu mano a través de su Hijo Jesucristo, por esta misericordia de habernos regalado a tu Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que nos reúne por tu Santo Espíritu en la sabiduría de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por tomar el corazón del hermano Luis, Padre. Gracias por él, por darle la fuerza de tu Espíritu Santo de Dios. Gracias por darle sanidad. Bendito Padre, en cada una de sus partes, de su cuerpo. Bendito Dios, por escuchar el clamor que cada una de nosotros y en su corazón él ofrece a ti, Señor, ese clamor, sirviéndote a ti, bendito Dios, para derramar esa sabiduría de tu Espíritu Santo de Dios y el entendimiento en cada una de nosotras, bendito Dios, y de nosotros. Gracias, Padre, por traerlo en este remanente tan pequeño, Señor, pero en tus manos estamos, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos sigas guiando, direccionando, Espíritu Santo de Dios, en la palabra, en el poder de la palabra de Dios a través de este estudio que Dios le ha permitido al hermano Luis. Úsalo, Espíritu Santo de Dios, como dice tu palabra. Clámame, yo te responderé, y que esas palabras de tu Santo Espíritu de Dios a través de esta boca que tú usas, bendito Espíritu de Dios, por el poder de tu palabra llegue a nuestro corazón y nos transforme, Padre, nos ilumine cada día más a convertirnos a un Cristo vivo, Padre, en nuestro corazón, en nuestra vida, para hacer testimonio alrededor de nuestras familias y de todos aquellos que nos rodeen, donde quiera que vayamos, seas tú delante de nosotros, Padre. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea la gloria de tu santo nombre a través del hermano Miguel. Gracias, Señor, por usarlo para podernos reunir en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Por la hermana Saberita, bendito Dios, en cuyo corazón tu presencia está contigo, Señor, y en cada uno de los que estamos aquí presentes. Por la hermana Viviana, bendito Dios, por el renacer en su corazón de tu presencia, bendito Jesús. Gracias, Padre, por mi vida, que en tus manos te la entregamos, y en cada una de nuestras familias las ponemos en tus manos para que tú glorifiques Jesucristo de Nazaret en cada uno de ellos, para que se conviertan a Cristo conforme a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, y en el testimonio de nuestra salvación, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ponemos a la hermana Elena, bendito Dios, para que te glorifiques en ella, Padre. Cúbrala, protéjala, guarda, bendito Dios, y bendícela. Bendice, Padre, al pastor Zapata, Padre, en el nombre de Jesucristo, y todas y cada uno de los que no estamos aquí, pero tú nos traes, Señor, conforme a la medida de tu voluntad. Por el hermano Diego, Señor, por todos y cada uno de los que nos reunimos en esta hora y los que están en sus casas, Padre, conforme a tu voluntad. Inquieta a los Espíritus Santo de Dios a estar en contigo, Señor, a permanecer en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te decimos amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hermano, terminamos Génesis y comenzamos a excursionar en Éxodo, en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Otro libro maravilloso. Vamos a comenzar con el Éxodo 1, ¿no es cierto? Pero Génesis nos va introduciendo en este libro de Éxodo de una manera bien especial. Éxodo 1, el título que tiene es Israel se multiplica en Egipto. ¿Ya? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, el Dios tiene un plan para Israel, ¿no es cierto? Y es un plan que se tiene que cumplir. Y en el Éxodo 1, del 1 al 6, vamos a ver,
los 12 hijos de Jacob que entraron en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. De esta manera nos introduce el libro de Génesis en el libro de Éxodo. Los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Ya? Estos son los que entraron en Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Ya? Fueron 70. Y José ya estaba en Egipto, ¿no es cierto? Y murió José y sus hermanos, y toda aquella generación ya murió. Pero estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, nos repite, ¿no es cierto? Porque nos da a entender en la introducción del Éxodo, o sea, del Génesis en el Éxodo. ¿Cómo comienza el Éxodo? Se extiende por algunos 430 años la historia de Éxodo. Comienza donde la historia de Génesis termina con una gran familia, con una posición crucial en el plan de Egipto eterno de Dios y su migración a Egipto. El título del libro de Éxodo fue tomado de una primera palabra, de las primeras palabras. Estos son los nombres. Estos son los nombres. En el lenguaje original, la palabra de Éxodo, ¿no es cierto?, es y esto, lo cual marcó su continuidad del libro de Génesis. De esa manera, el Génesis nos introduce en el Éxodo, ¿ya? Y murió José. José era el notable bisnieto de Abraham, quien salvó a Egipto y al mundo de un hambre terrible. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios, la cual le habló a través de los sueños del faraón, ¿no es cierto? Debido a su sabiduría, a su buena administración, él fue enaltecido y fue honrado con un puesto en Egipto. Pero eventualmente José murió y el estatus de su familia, que su familia disfrutaba, ¿no es cierto?, murió con él. O sea, al morir el faraón, que era el amigo de José, el que conocía a José, y morir José, este estatus que tenía la familia de José en Egipto, también murió. Murió con José, ¿ya? Y en el Éxodo, en el versículo 7, ¿no es cierto?, nos habla, dice, la rápida multiplicación de los hijos de Israel en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Fructificaron. Fructificaron quiere decir, ¿no es cierto?, que fueron creciendo materialmente, ¿ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, se multiplicaron, fueron creciendo en número, ¿ya? Y esto fue asustando al pueblo egipcio. ¿Ah? Fíjese que en Génesis 4:27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra, no se olviden. Y se multiplicaron y fueron aumentados, ¿ya? Fortaleciendo el extremo y se llenó de ellos la tierra. Y se llenó de ellos la tierra, hermano. En Génesis 47:27, ¿no es cierto?, volvemos atrás, dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. No sé por qué se me está corriendo. Pero no nos olvidemos que Gosén fue una tierra privilegiada para el pueblo de Israel. José ya tenía esa tierra donde llevar a su familia antes de que el faraón lo autorizase, porque esa tierra estaba indicada por Dios para que naciera su pueblo. ¿Por qué? Porque en ese lugar no se iban a contaminar ni se iban
a enredar, ¿no es cierto?, con el pueblo de Egipto, que era un pueblo, ¿no es cierto?, demasiado racista, y que tampoco a Israel le convenía mezclarse, ¿no es cierto?, con el pueblo de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de esta tierra y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, dice. Ellos ciertamente se multiplicaron al pasar las generaciones. Así que se llenó de ellos la tierra. Fíjense que en el versículo 7 dice, el hebreo deliberadamente repite 3 verbos usados en Génesis, en hebreo. Uno en el Génesis 1, 21, el cual se puede traducir que se fructificaron, se multiplicaron, se hicieron numerosos, y los hijos de Israel fructificaron. ¿Ah? Quiere decir que crecieron económicamente, eran una potencia económicamente, porque era gente muy inteligente, lo vamos a ver más adelante, la sabiduría que Dios les dio. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Esta familia comenzó con 5 nombres en Harán. Ahí comenzó esta familia en Harán con 5 nombres, con Jacob, Raquel, Lea, Silpa y Bila. Esas eran las 5 personas que comenzó esta familia, ¿ya? Pero esta familia fue bendecida por Dios. La familia de Israel creció rápidamente en los años que estuvieron en Egipto. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. No era el plan del hombre. Era el plan que Dios tenía para su pueblo. Y nos vamos al 8 y al 11, dice, temiendo a la creciente presencia de los israelitas, los egipcios les oprimen. El pueblo de Egipto tuvo miedo del crecimiento del pueblo de Israel. ¿Ya? Le tuvieron miedo de que crecía mucho este pueblo. Entonces, como ya no estaba el faraón que quería a José, ¿no es cierto?, empezaron a tomar medidas para reprimir y oprimir a este pueblo, para tratar de parar este crecimiento que ellos tenían. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Imagínense, hermano, el pueblo que estaba sacando Dios, un pueblo mayor y más fuerte que los judíos. Ahora pues seamos sabios con él, dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire, fíjense este punto, y se vayan de la tierra. O sea, ellos querían seguir manteniéndolos como esclavos, ¿ah? Porque ellos estaban haciendo muchas cosas para el pueblo judío como esclavos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestaban con sus cargas y hicieron edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y aquí volvamos atrás. Una familia de ganaderos, de ovejeros, de arrieros, ¿no es cierto?, sin ninguna preparación. En este momento los vemos construyendo ciudades. La bendición que Dios le ha dado a este pueblo, que de ganaderos, ¿no es cierto?, de ser pastores, ahora los tiene construyendo ciudades, o sea, como arquitectos, como constructores, ¿no es cierto? Es una gran bendición. Y ellos construyeron las ciudades de almacenaje, dice, de Pitón y Ramasés. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice. Ahora pues seamos sabios con él. Los antiguos egipcios eran famosos o infames por su sentido de orgullo. Y tenían un orgullo racial, pero terrible. ¿Ah? Ellos no aceptaban otras personas, otras razas. No es sorprendente al verlos atemorizados y el de ser discriminantes contra esta fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería la minoría. Ese era el gran temor que tenía Egipto,
que Israel ya no iba a ser la minoría, hermano. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, no era el plan del hombre. ¿Ah? Y acontezca que viniendo la guerra, también se unan a nuestros enemigos y peleen con nosotros. En aquel tiempo los egipcios temían, ¿no es cierto?, una invasión de parte de los eteos del norte. Ellos estaban en peligro de una invasión. Y si se les unían, si los hebreos se encontraban entre ellos, se unían a los eteos, esto significaría un riesgo real. O sea, desaparecía Egipto. ¿Ah? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, hicieron edificar, ¿no es cierto?, como esclavos las ciudades de almacenaje. Pero cuando los hijos de Israel se les impuso la orden de esclavos, ellos construyeron muchas de las grandes ciudades y monumentos de Egipto, excepto, hermano, las pirámides que ya habían sido construidas, ¿ya? Las cuales se construyeron mucho antes. Como no sabemos exactamente cuándo esta fuerza laboral comenzó, tampoco sabemos cuánto duró. Algunos estiman que la esclavitud duró 284 años, hermano. O sea, el pueblo de Israel estuvo esclavo 284, otros dicen que duró 134 años. La Biblia, hermano, no lo aclara. Ellos los tenían para hacer los bloques los bloques, ¿no es cierto?, para construir los bloques de barro con paja, ¿no es cierto?, para poder construir. Durante el reinado de Tumusís III, que fue uno de los faraones, ¿no es cierto?, más grandes de Egipto, entonces el pueblo de Israel era el que hacía el adobe, el que hacía los ladrillos para las construcciones de las ciudades que quería construir el rey de Egipto. En el 1214 encontramos, Israel prospera. ¿Qué es lo que es prosperar, hermano? Mejorar especialmente en lo económico. ¿Ah? Y crece, dice, a pesar de la mano dura de los egipcios. O sea, a pesar de que los egipcios los oprimían, les creaban problemas, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, prosperaba económicamente y crecía en número, y era lo que les atemorizaba a los egipcios. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaron, ¿no es cierto?, con fuerza. ¿Ya? Este era el propósito que Dios tenía para Israel durante su estancia en Egipto. Egipto sirvió como un vientre, como conversábamos, ¿no es cierto?, al comienzo, de una madre para Israel. Fue un lugar donde ellos crecieron rápidamente, de un gran clan a una poderosa nación, hermano. Ese fue el crecimiento de una gran familia a una poderosa nación. La nación no podría haber crecido de esta manera en Canaán. ¿Por qué? Porque ya era imposible, ¿no es cierto?, evitar los matrimonios mixtos con los habitantes paganos. Por eso Dios los separó y los mandó a Egipto y los tuvo en la tierra de Gosén separados. Porque era imposible que crecieran de esta manera en Canaán, porque se iban a contaminar, ¿no es cierto?, con estos matrimonios mixtos. ¿Ah? Con los habitantes, porque los habitantes de Canaán en ese tiempo eran paganos y malvados. En Egipto hay una parcialidad en cuanto a la raza, tenían un sistema de separación racial, la cual permitió que Israel creciera aquí, ¿ya?, durante varios siglos, sin ser asimilados. Crecieron en Gosén, no fueron asimilados por el pueblo de Egipto. Aparte de que los egipcios eran también, ¿no es cierto?, racistas. Este crecimiento al pie de la aflicción ha sido conscientemente la historia del pueblo.
del pueblo de Dios. Durante todas las edades, cuando más sea la aflicción, mayor será su crecimiento. Esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando más grande es la aflicción, dice que más grande es el crecimiento. Esto lo vemos aquí en el pueblo de Israel. Fíjense que hay un escritor del siglo no sé cuánto llamado Tertuliano que decía: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. No sé si lo habían escuchado. Mi hermana Isabel, ¿había escuchado usted? Está ocupada, mi hermano. ¿Alguien había escuchado esta vez esto de Tertuliano? Que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. No, Bueno, no, señor. ¿no lo había escuchado? No, señor, no. Ya. Yo tampoco lo había escuchado, pero me encontré con esto en el estudio. El sufrimiento y la persecución son como las olas del mar, hermano. ¿Ah? Cuando el barco va a enfrentar la ola, ¿no es cierto? Parece que la ola lo va a destruir, pero el barco toma la ola, ¿no es cierto?, para él y la aprovecha para darse impulso. ¿Ah? Cuando nosotros pensamos que la ola va a destruir el barco atrapa la ola y toma un nuevo impulso. ¿Ya? Así también pasa con el pueblo de Dios. ¿Ah? Cuando vemos que lo están oprimiendo, cuando lo están martirizando, vemos que el pueblo puede sucumbir, ¿no es cierto? El pueblo crece, ¿no es cierto? Y prospera, o sea, crece en número y prospera económicamente, moralmente. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios está dirigiendo para su pueblo. Dice que le amargaron la vida con dura servidumbre, debido a que el propósito de Dios era el de bendecir a Israel y el de cumplir su rol hacia ellos dentro de su plan eterno. ¿Ya? Dios quería endurecer este pueblo, lo cierto, que fuera un pueblo firme, fuerte. ¿Ah? Porque no nos olvidemos que este pueblo tiene un propósito, y es un propósito grande. Entonces, no habría ninguna cantidad de aflicción la cual pudiera derrotar su propósito. ¿Ah? El propósito de Dios era el de bendecir a Israel y el de cumplir su rol hacia de ellos de su plan eterno. Entonces no habría ninguna cantidad de aflicción la cual pudiera derrotar el propósito de Dios. Los egipcios intentaron su mejor esfuerzo a través de una cruel esclavitud, pero no funcionó, hermano. No funcionó esto. El pueblo siguió creciendo y siguió prosperando, a pesar de que ellos lo oprimían. ¿Ya? En Isaías 54:17 dice: es demostrado como cierto, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Ya? Los judíos no tenían este versículo de Isaías. Pero mire, en Isaías 54:17, es demostrado como cierto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La maldad de los egipcios podría herir a los hijos de Israel, pero nunca podría derrotar el plan de Dios que tenía para con ellos. O sea, podían oprimir, podían maltratar al pueblo de Israel, pero no podían terminar con el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Satanás puede querer muchas cosas, puede querer derrotarnos en todos los ámbitos, pero nunca va a poder porque Dios tiene un plan para nosotros. ¿Ya? Y ese plan Satanás no puede romperlo, porque el faraón pensó que era mejor no matarlo. ¿Por qué? Porque él quería que fueran esclavos, él quería tener mano de obra gratis. ¿Ya? Por eso no quiso que fueran muertos. En medio del cruel y difícil servicio a la vida, ¿no es cierto?, pudo parecer desesperante para los hijos de Israel, y la idea de
de que Dios estaba trabajando en su plan pudo parecer muy distante para ellos. Porque si usted está sufriendo y yo les digo, hermano, hermana, no se preocupen por el sufrimiento porque Dios está trabajando para ustedes. Y ustedes cada día están siendo oprimidos, cada día están sufriendo, cada día están pasando necesidades, no me van a creer. ¿Ya? Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero ellos, a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, Dios estaba trabajando en su plan. Pudo parecer muy distante, muy lejano para los judíos, pero a pesar de ello, ¿no es cierto?, era la verdad. Dios estaba trabajando para su pueblo. Fíjate que aquí comienza algo importante que está sucediendo y está de moda en estos tiempos, ¿ya? Que es la interrupción del embarazo. Es el matar a los niños. Aquí con este pueblo judío, con este pueblo, ¿no es cierto?, de egipcio, con este faraón, comienza el aborto. Él es el primero en la historia, por lo menos de la Biblia, que comienza con el aborto. Él le da en el Éxodo 15, versículo 15, el 1, 15 y 16, ¿no es cierto? El rey de Egipto trata de destruir Israel ordenando la muerte de todos los niños. ¿Qué es eso? ¿Es aborto o no es aborto? Y les ordena a las parteras. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, anótenla por ahí, porque es un nombre importante, y la otra Fua. Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Una de las cuales, ¿no es cierto?, se llama Cifra y la otra Fua. No debiéramos esperar, ¿no es cierto?, que estas dos mujeres fueran las únicas parteras que habían ahí. No era la única, aquí habla de que eran hebreas. ¿Ah? De todos los, quizás ellas eran las líderes de una asociación de parteras. Cifra y Fua son dos nombres semíticos de algún típico arcaico, la cual tiene un significado. Fíjese que Cifra significa belleza. ¿Ah? Y esplendor significa sirpa. Y les da la orden bien claro, si es hijo, matarlo. ¿Ya? Bueno, ahora no hacen acepción de sexo cuando quieren abortar. Pero aquí vemos el comienzo, ¿no es cierto?, del aborto. El querer terminar principalmente con el pueblo del cual van a ser. Y vamos a ver más adelante, no les voy a decir la última palabra porque qué es lo que quiere Satanás y cuál es el miedo de Satanás que tiene con este pueblo. ¿Ya? Si es hijo, matarlo. El rey de Egipto les ordenó que mataran a todos los hijos recién nacidos, lo cual debilitaría y destruiría una generación de la gente de Israel. Podemos observar a las ordenanzas del faraón consistentemente con el plan del odio por los judíos, por parte de Satanás a través de los siglos. Que este no es odio del hombre, es Satanás que está influyendo en el faraón. ¿Ya? Porque él lo que quiere es destruir, y destruir precisamente a los hombres de este pueblo, como un ataque en contra del ungido de Dios. Y el plan máximo para Israel en su plan de redención, Satanás sabía. ¿Qué sabía Satanás, hermano? ¿De dónde iba a venir el Mesías? La simiente de la mujer, el que le diría en la cabeza. Entonces Satanás sabe esto y por eso que quiere impedir que ese Mesías, ¿no es cierto?, la simiente de la mujer, nazca. Y comienza con la práctica del faraón, ¿no es cierto?, a matar a los niños para evitar que el Mesías llegue a nacer, ¿no es cierto?, y le hiera en la cabeza.
Fíjese que en Génesis 3:15 dice, él sabía que venía de los hijos de Israel. Por lo tanto, intentó destruir una generación, la nación entera, mediante la ordenanza de matar a los niños. Pero las parteras eran valientes, hermano. Eran valientes y ellas obedecen a Dios en lugar de a los hombres. Amén. Y esa es una enseñanza para nosotros. Esa es una enseñanza para nosotros en estos tiempos. ¿Ya? Porque las parteras temieron a Dios primero. No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Pero las parteras temieron a Dios, no al hombre. ¿Ah? Si el hombre nos puede quitar la vida, pero Dios nos puede quitar la vida eterna. Y no, preferible perder esta vida y no la vida eterna, hermano. Entonces ellas lo sabían y cumplieron fueron fieles a Dios y no al faraón. Ellas probablemente temían al faraón y su poder, pero temieron más a Dios. Para ellas la decisión era clara. Fíjese que el gobierno civil a veces nos demanda algo que estaba claramente en contra de los mandatos de Dios. En el caso de las parteras, hicieron lo correcto. Ellas obedecieron a Dios en lugar de a los hombres. Preservaron la vida a los niños. Ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles en Hechos 4:19. Cuando Pedro le preguntó a las autoridades civiles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Le obedecemos a la autoridad terrenal o le obedecemos a Dios? ¿Somos fieles al hombre o somos fieles a Dios? Nos estamos jugando una vida eterna. Eso es lo que nos estamos jugando. No nos estamos jugando un día bueno y un día malo. Nos estamos jugando una vida eterna. ¿Ya? Y a pesar de que somos llamados a obedecer a veces a los gobiernos, a las autoridades, porque la palabra dice que debemos orar por nuestros gobernantes, pero tampoco nos dice la palabra que debemos obedecer, ¿no es cierto?, a la autoridad civil en contra de los mandamientos de Dios. Primero los mandamientos de Dios, después los mandamientos del hombre. En Romanos 13, del 1 al 5 dice, nunca ya somos llamados a poner el gobierno en lugar de Dios. Por lo tanto, si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios primeramente. ¿Se da cuenta, hermano? Eso tenemos que tener la conciencia, qué es lo que nos manda Dios cuando los hombres nos exigen algo. Si alguno de ustedes es enfermera o un médico y el hombre ordena matar a los niños, hacer el aborto, el cristiano tiene que estar dispuesto a decir que no, es que te vamos a despedir. Es la consecuencia de obedecer a Dios. Pero ¿qué es mejor, perder el empleo o perder la vida eterna? Desobedecer a Dios significa perder la vida eterna. ¿Ya? En el 18:22 nos dice, Dios bendice los esfuerzos de las parteras. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, por faraón. Esto no sabemos si es verdad, es mentira, pero ellas le respondieron, porque las mujeres hebreas no son Bueno, Luis se le congeló la imagen.
señal. Algo pasó con la señal del hermano Luis. ¿Quién me apagó la tele? Entonces le mandó al pueblo y le dice echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, le dice Ram. Muchas personas asumen que las parteras mintieron al faraón. Puede ser que hayan mentido, o puede ser que efectivamente las hebreas eran más fuertes, ¿ah? Y daban a luz antes que llegara la partera. No sabemos, la Biblia no lo aclara. Sin embargo, esto no es el caso. Las parteras bien pudieron decir la verdad. Quizás era cierto que las mujeres hebreas eran más robustas que las mujeres egipcias. Aún así, las parteras no explicaron todas las razones del por qué los bebés eran preservados. Esto puede bien no ser una mentira como muchos suponen, sino una verdad concerniente a muchos de ellos, y bien no afirman que lo sea del todo. Así que aquí no había más que verdad, ¿ya? Aunque no hablaron toda la verdad, las cuales no estaban obligadas a hacerlo. No estaban obligados a hacerlo, a decirle la verdad al faraón, ¿ya? Si es que estaban mintiendo, porque no se sabe si mentían o era verdad. A lo mejor eran más robustas, más fuertes, y daban a luz antes que llegara la partera. Esto la Biblia no lo dice. La Biblia no lo aclara. Si las parteras estaban mintiendo, o lo rápido de los partos de los bebés hebreos eran un hecho biológico, aun si ellas hubieran mentido, no es por su engaño que Dios las elogia, ¿no es cierto?, sino por rehusarse a tomar la vida de los infantes. Y Dios lo hizo bien a las parteras. Aún así, las parteras engañaron al faraón. Eso no fue por lo que Dios las bendijo. Él bendijo su valentía, hermano. Su valentía piadosa, el obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mientras mayor era la persecución en contra del plan de Dios de multiplicar a los hijos de Israel en Egipto, Dios se hacía cargo del plan que tuviera más éxito. Este es un maravilloso ejemplo de la bondad y el poder de Dios. Faraón dijo menos y Dios dijo más. Faraón dijo detengan y Dios dijo vayan. Si la batalla fuera únicamente entre los pueblos judíos y el faraón hubiera triunfado. Pero lo que el faraón no consideró, que no era solamente con el pueblo de Israel la pelea, ¿ya? Porque él, en esta batalla, ¿no es cierto?, real, incluía a Dios en la ecuación. Y eso cambió todo, obviamente, que Dios ganó esta batalla. Pero él obtuvo su victoria a través de unos valientes individuos, quienes estaban dispuestos a levantarse ante el poder del faraón y hacer lo que era correcto. Él prosperó su familia. Esta era la bendición de Dios hacia las parteras. Él permitió que tuvieran hijos. Las parteras normalmente tomaban este oficio de parteras porque no podían tener familia, pero el Señor las bendijo y tuvieron sus propias familias, sus propios hijos, ¿ya? Echar al río a todo el que nazca. Fíjese que aquí el faraón, sin saber, jugaba a favor de Dios. Porque nosotros sabemos qué es lo que pasa con echar los niños al río, ¿no es cierto? Al ver que su plan no había funcionado, el faraón dio una orden más radical, ¿no es cierto? Ya no a las parteras, sino que a todo el pueblo de Israel, o sea, a todo el pueblo de Egipto, de que todos los infantes varones deberían morir y aparentemente los niños egipcios también. Faraón mandó
todo su pueblo. El método era que el faraón mandó para matar a los niños de Israel se convirtió en una provisión divina. El hecho de que mandara echar a los niños al río era una provisión divina para el pueblo de Israel. Estaba jugando el faraón a favor de Dios. ¿Para qué? Para entrenar al libertador de Israel. ¿Ah? Para preparar al libertador de Israel. Iban a ser el libertador de Israel. ¿Y cómo iba a ser probado? Echado a las aguas. ¿De quién hablo? Hablo de Moisés. ¿Ah? Él va a ser el libertador de Israel. Como vemos una vez más, todo lo malo el Señor lo convierte a bien y lo hace a su pueblo cada día más fuerte, cada día más grande, cada día más progreso. ¿Ah? Se multiplica como una gran nación, como una nación fuerte, que no era lo que el faraón esperaba, pero el faraón no consideraba que la lucha no era solamente con el pueblo de Israel, no consideró a Dios en esta lucha. Y ese fue su gran error. Y como no consideró a Dios en la gran lucha, el último invento que hizo de enviar a matar a los niños, echarlos al río, él dio el primer paso para que en eso, ¿no es cierto?, se fortalezca y aparezca el libertador de Israel. Este es el primer capítulo de Éxodo, hermano. Entramos en tema, pero realmente impactante, emocionante. Si el Génesis fue emocionante, impactante, sobre todo con el final, con la vida de José, ¿no sé, con Jacob, con los hijos de Jacob, con esto que está sucediendo al iniciar el Génesis, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel como esclavo. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Dios se está formando, porque de este pueblo viene el Hijo de Dios. Por eso que el enemigo no quiere, ¿no es cierto?, que nazcan más varones, porque sabía que de ahí venía el que le iba a pisar la cabeza. Porque esa fue, ¿no es cierto?, lo que Dios le dijo, que la mujer iba a pisar la cabeza y él le iba a morder el calcañar, le iba a morder el talón. Y él sabía que de aquí venía ese hombre que le iba a pisar la cabeza, que era Cristo Jesús. Hermano, ¿alguna pregunta? Aporte. Mi hermana Isabel, que escuchó clarito todo, le quedó rico la comida. ¿No me escucha mi hermana Isabel? ¿Me escucha hermana Isabel? No. Hermana Fanny. Sí, pues hermano Luis, acabo de aprender en lo que Dios me enseña a través de lo que usted me acaba de decir. Fíjese el aborto, ¿no? Como desde antes Dios ya tiene, todo está planeado por Dios, porque el corazón de estas mujeres en el temor a Dios tan hermoso no hicieron que los niños murieran, ¿cierto? Algo tan hermoso, ese temor a Jehová, es algo tan hermoso saber que Dios siembra en el corazón, y al sembrar en el corazón no hacen lo que el enemigo quiere, sino lo que Dios quiere. Por muy que quiera el enemigo hacer, por eso dice, no hay arma forjada que contra Jehová prospere, lo que usted decía en Romanos, ¿cierto? En lo que acabo de anotar ahorita es Romanos 13, del 1 al 5, no hay arma forjada que contra Jehová prospere, y verdaderamente que así es. Es muy sabio saber que aunque quiera el enemigo hacer el plan que tiene,
los mayores poderes de Dios que el que está en este mundo, ¿no es cierto? Algo muy sabio Amén. de estas dos mujeres parteras, yo no conocía esos nombres, Cifra y Fua, y saber que ellas en el temor a Dios glorificaron el nombre de nuestro Padre Celestial y los niños nacieron conforme a la voluntad de Dios, nacieron. Y así vemos en este mundo que el plan de Dios es tan hermoso para como conforme a su voluntad. Por eso Él nos dice desde antes de nacer te he escogido, ¿cierto? Desde el vientre de su madre. O sea, fíjese, cuando usted estaba acá, que en la palabra dice que muchas de ellas tuvieron los hijos hasta antes, ¿no es cierto? Porque eran mujeres como mujeres muy, ¿qué? Dice aquí que eran mujeres muy fuertes, ¿no es cierto? Da a entender. Y muchos de esos niños nacieron fue antes. Y otros, ¿cierto? Y dice aquí, y otras, y dan a luz antes que llegue la partera. Entonces, fíjese el plan de Dios tan hermoso, hermano Luis. Es algo muy bonito lo que Dios nos está enseñando en esta hora. Siempre Dios nos da, El que nos sorprende. nos da una enseñanza de su poder. Nunca se hace lo que quiera el hombre, sino en la voluntad de Dios. Por muy de que quiera hacer lo que quiere, no lo va a poder hacer conforme a su voluntad. Y fíjese, nacieron todos los niños que Dios quiso que nacieran. Hasta preservó la vida de los hijos de estas parteras, como usted me acaba de decir, que no podían tener hijos, imagínate. Y le preservó hasta la vida de sus hijos. Amén. Bueno, algo muy hermoso me acaba de dar esa enseñanza. Papá Dios me estaba enseñando hoy. Recibo esa bendición de la enseñanza. No había conocido esta parte de la palabra, hermano Luis. La verdad, no. No, siempre se escuchaba de que el enemigo detrás del hijo de Moisés, que del hijo de Jesucristo, fíjese. Pero este plan tan grande de Dios, no lo había escuchado. Amén. Gloria a Dios, hermano Luis. Gracias. No, el plan de Dios para su pueblo, ¿no es cierto? Y en este plan estamos incluidos los que fuimos injertados, ¿no es cierto? También en el olivo, ¿no es cierto? Nosotros somos un injerto, nosotros somos los gentiles. Nosotros también Amén. estamos considerados dentro de estas bendiciones. Por eso que tenemos que estar atentos. El enemigo no considera en esta lucha a Dios. Cree que la pelea es con nosotros nada más. Pero no es con nosotros. Él está peleando contra Dios. ¿Ya? Nosotros podemos ser instrumentos, nos puede hacer lo que quiera con nosotros, pero Dios está con nosotros. Y lo que pasó con el pueblo de Israel, Él consideró al pueblo de Israel, pero no consideró, el faraón no consideró que estaba peleando contra Dios también. ¿Ya? Al pueblo de Israel lo podía haber vencido, pero a Dios no pudo vencer. Mi hermana Vivi tiene la manito levantada. Sí, pensando en lo mismo que usted dijo de Nantito, que en este tiempo, por ejemplo, las personas que provocan aborto o que llegan a los hospitales, a las clínicas, y la gente por conservar su trabajo, las personas por conservar su trabajo, van a decir que sí. Pero yo lo veo más que nada las personas que no han tenido eso de la revelación de Cristo en su vida. Es posible que digan, sí, yo estoy de acuerdo en hacerlo o a dañar a alguien, pero yo creo que las personas que sí han tenido una revelación se van a negar, porque está pasando que en algunos lugares aquellos que se han negado a hacer ciertas cosas están siendo justamente despedidos. Yo hablo por ejemplo, tal vez no precisamente de lo que de ahí, pero algo bien chiquitito, por ejemplo, que no es menor tampoco, en los colegios que se están enseñando estos asuntos de identidad de género, el ESI, que es la educación sexual integral en los niños, y algunos profesores se han negado a participar de eso y han perdido su trabajo. Simplemente usted no sirve, no se quiere sumar a la corriente y no sirve como profesor. Y aquí donde yo vivo, en Chile, hay muchas personas, conozco por lo menos 2 casos de 2 personas que se han negado y han sido despedidos, simplemente por negarse a educar a sus niños con esa Acá en nueva Chile, ley. acá en Chile estamos con ese problema.